El último punto, por supuesto, podríamos tomar muchos más elementos, pero el último punto que quisiera debatir con ustedes es el de la democracia. Eh, eh, Muchos dicen que toda la política debe girar en torno hacia la democracia, pero el término y el punto de la democracia, si no hasta bien entrado el siglo XIX, era una palabra que no era muy bien aceptada. Es decir, nosotros encontramos entonces hasta el siglo XIX, desde que nació esta idea hasta el siglo XIX, que la democracia solamente era posible en pequeños pueblos, en pueblos que no por lo menos pasaran más de 300.000 habitantes, cuando mucho, para que una minoría allí tomara las elecciones mediante sorteo, como había ocurrido en Atenas o había ocurrido en otras sociedades donde la democracia existió. Para muchos autores decían entonces que este tipo de democracia, que no era muy bien aceptada, por supuesto, lo único bueno es que eran muy efímeras y que así como nacían rápidamente se exterminaba. Pero a finales del siglo XIX, por supuesto, mucho tuvo que ver con la erupción de las masas en el mundo moderno, con la construcción entonces del movimiento obrero internacional, con la nueva situación de los Estados Unidos de Norteamérica, como lo reveló la obra de Tocqueville. Se empezó a reivindicar un poco entonces lo que era realmente la democracia en lo que va a ser el mundo moderno, es decir, tratar de mantener un régimen político democrático que sea mucho más representativo que los regímenes monárquicos, que los regímenes republicanos, elitescos, aristocráticos en aquel momento, para que las masas se fueran incorporando progresivamente a las condiciones del desarrollo. Pero no incorporarse nada más de forma social, sino también incorporarse de forma política, es decir, ejerciendo el sufragio, teniendo libertad de opinión y libertad de decisión dentro de una sociedad. Entonces mucho se peleó por alcanzar un nuevo tipo y una nueva forma de visión de la democracia. La democracia del mundo antiguo, nosotros decimos la democracia de Pericles, como se le llama en aquel mundo antiguo, es una democracia muy simple, una democracia muy sencilla, si se quiere, con toda la simpleza que pueda tener una democracia ejercida por 300 ciudadanos dentro de la polis griega. De aquí apenas 90.000 ciudadanos allí tenían el derecho de hablar y de opinar. Pericles estaba orgulloso de que la democracia en Atenas permitiera que todos los ciudadanos tuvieran el mismo derecho a hablar y el mismo derecho de protegerse ante las leyes. Pero era una minoría muy específica. Y los cargos se distribuían por sorteo dentro de esa sociedad. Es decir, todos los individuos se consideraban que eran iguales en sus atributos, en sus fortunas, en sus condiciones, para ejercer cualquier cargo público en una sociedad. Si iban a discutir un asunto importante de una sociedad, entonces ellos agarraban unas piedritas blancas, unas piedritas negras. Si las blancas ganaban, bueno, se tomaba una decisión. Si ganaban las negras, por supuesto, se tenía que tomar una decisión. Era bastante simple. Pero la democracia de los modernos, la democracia de Tocqueville en adelante, es una democracia muy compleja, porque ya no solamente es una forma para elegir representantes, para elegir dirigentes dentro de una sociedad, para elegir, si se quiere, líderes dentro de una sociedad que le indiquen el camino hacia dónde va. La democracia ya también se ha convertido en una forma de medir incluso la eficiencia de un gobierno dentro de una sociedad. Nosotros encontramos hoy que hay unas democracias institucionales que miden la capacidad realmente de ver qué tan democráticas son las instituciones y qué tan fuertes son las instituciones dentro de un país, o qué tan débiles son, si han sido, por supuesto, atacadas por ciertos principios, si se quiere, no democráticos dentro de una sociedad. La otra estructura es que nosotros conseguimos una democracia social, es decir, esa democracia social trata de indagar qué tan democráticos son los ciudadanos dentro de una sociedad. Yo puedo decir que yo soy una persona que protejo o que me gusta la democracia, pero en mi vida particular no participo en instituciones democráticas, no hablo de política, no voy a procesos electorales, no participo en partidos políticos, no me gusta emitir mi opinión sobre los asuntos más importantes que tiene una sociedad. Entonces yo podré decir que soy democrático, pero tengo una conducta no democrática dentro de una sociedad. Por supuesto, entre esa democracia social también está la distribución de los recursos públicos que tiene una sociedad. Es decir, la democracia también es un mecanismo de
distribución de recursos públicos entre toda una sociedad. A veces no entendemos esa particularidad, pero un sistema democrático quiere decir que los recursos que hay en una sociedad tienen que ser distribuidos equitativamente entre la mayor parte de los ciudadanos que componen esa sociedad. Es decir, hay un principio económico también de la sociedad, de la democracia. Ese principio económico, la democracia económica, quiere decir entonces que se tiene que controlar el gasto público, que se tiene que controlar la inflación, que se tienen que dar buenos sueldos y salarios dentro de la sociedad, que se tienen que crear las condiciones entonces necesarias para el libre cambio, el intercambio económico y para que pueda funcionar eficientemente una economía de mercado. Necesariamente no una economía de mercado liberal en el término neoliberal de la palabra, sino una economía de mercado donde los intercambios entre el consumidor y los consumidores, la provisión de productos dentro de la sociedad sea garantizada y redunde en el beneficio de todos los ciudadanos. Entonces también esa es una democracia. En el mundo antiguo no se concibe que esa sea una democracia. Entonces tenemos una democracia política, que es la final, una democracia entonces que nos garantiza a nosotros que los individuos dentro de la sociedad deben presentarse a elecciones, que los individuos debe existir una oposición, esa oposición debe estar organizada en movimientos sociales o en partidos políticos o en grupos individuales que quieran presentar su nombre para la elección de los cargos públicos, en lo que llaman los teóricos pluralistas, una democracia, si se quiere, unas elecciones libres, justas y competitivas. Pero hay un elemento más importante de nuestra democracia moderna que es necesario destacar. Es decir, la democracia es el sistema que exige que los funcionarios públicos, que los dirigentes políticos, que los líderes políticos, es decir, que los políticos le rindan cuenta a la sociedad. Quiere decir que entreguen cuenta de los proyectos que se están llevando adelante, del gasto que se está haciendo y si estos proyectos realmente funcionan o no funcionan dentro de una sociedad. No solamente cuentas presupuestarias de cuánto se tiene y cuánto se ha gastado, cuánto se ha invertido, sino también de cómo han venido funcionando esos proyectos sociales dentro de la sociedad. Muchas veces nosotros nos confundimos porque nuestros líderes, nuestros políticos, nuestros dirigentes nos dicen a nosotros cuántos recursos han gastado, cuánto han tenido y cuánto han gastado, pero no nos dicen cómo va entonces la formulación de los proyectos que llevan adelante y si esos proyectos efectivamente fueron conseguidos, fueron logrados o no fueron logrados dentro de la sociedad. Si ustedes se ponen a ver, los gobiernos nos dicen a nosotros, entonces, dice, invertimos en hospitales, pero tú vas y no ves hospitales, tú lo que ves son 4 cabillas, ves unas bases fundamentadas, entonces esos proyectos que se dice que se hicieron, que se realizaron, no se realizaron. Es decir, los ciudadanos tienen la obligación de pedirle cuentas a sus gobernantes y los gobernantes, por supuesto, tienen la obligación, si se quiere, jurídica y moral de entregarle cuentas a los ciudadanos para ver cómo se han desarrollado esos proyectos y cómo están entonces controlando, administrando los recursos públicos dentro de una sociedad. Pero esta democracia es más compleja todavía que eso. ¿Por qué? Porque la democracia es el único sistema actualmente, dicen autores, que le entregan poder de influencia a los ciudadanos. Es decir, los otros sistemas de gobierno que nosotros conocemos, las otras formas de gobierno que conocemos, los ciudadanos no tienen el poder político, no tienen capacidad de influencia. Cuando un ciudadano va y ejerce el voto, entonces llama la atención sobre el gobierno. El gobierno tiene que tener en cuenta la opinión del ciudadano, no solo la opinión pública a través de los medios de información o los medios de comunicación, sino también la opinión del voto, porque si el gobierno lo hizo mal, entonces democráticamente el ciudadano tiene el derecho de castigarlo y de permitir, por supuesto, como es la democracia, que es una existencia del gobierno y la oposición, que la oposición, por supuesto, presente su programa, presente su proyecto, lo lleve y lo ejecute adelante. Bueno, y así es como realmente empieza entonces a configurarse la democracia moderna. Entonces nosotros vemos que esos son los elementos más importantes de una democracia que también exige el debate público. Es decir, la democracia es un gobierno que permite que públicamente nosotros manifestemos nuestros puntos de vida y que podemos desarrollar nuestros proyectos de vida y que logremos un consenso. Todos los que estemos de acuerdo podemos entonces entrar en un diálogo, podemos entrar en un consenso, y los que no estén de acuerdo, por supuestamente, con esos proyectos, entonces pueden demostrar su insatisfacción y pueden proponer otras alternativas. Por eso es que la democracia en el mundo moderno es mucho más
más compleja que la democracia en el mundo antiguo, la democracia de Pericles, la democracia del mundo antiguo. Entonces, la lucha por la democracia es mucho más difícil. También, por supuesto, por la democracia hay que luchar mucho, por la libertad hay que luchar mucho. La democracia es igualdad, pero hay que luchar mucho, por supuesto, para que los individuos realmente sean iguales dentro de la sociedad y tengan iguales derechos y tengan iguales opiniones, y esas opiniones sean respetadas. Y lo más importante, un principio básico de la democracia es la tolerancia. Si no hay tolerancia de ideas, si no hay tolerancia de formas de pensar, entonces simplemente en esa sociedad no hay una verdadera y genuina democracia. Hoy en día entramos entonces a lo que llamamos la crisis de la democracia. La democracia está siendo amenazada, no solo por la globalización, como dicen algunos, no solo por la mundialización, la globalización o las nuevas formas de irrupción de una economía, si se quiere, basada con ciertos sectores mafiosos fuera del orden del marco internacional, como puede ser el narcotráfico, la guerrilla, la venta de armas, el tráfico de mujeres, de personas dentro de una sociedad, las migraciones masivas que también atacan y vulneran a la sociedad. Los problemas migratorios de un país hacia otro ponen en riesgo las condiciones democráticas dentro de un país en la forma como la hemos descrito. La democracia también moderna representa algunos problemas. Estamos presentando el ocaso de la clase media. La clase media es una clase que realmente es la que fortalece, es la que participa y fortalece la democracia. Y estamos viendo también el ocaso del estado de bienestar. Es decir, se sostiene que hay una forma democrática, si se quiere, que hace combinación contra una forma de estado. Y este estado del estado de bienestar, el estado de welfare state, lo que llamó Connor la crisis fiscal del estado, por supuesto, hace que las formas democráticas también se debiliten, las formas democráticas también se tambaleen dentro de la sociedad, y ese tambalear, esa debilidad democrática hace que formas despóticas y autoritarias de ejercer el poder político, con otras filosofías, con otro tipo de consideraciones, con un cercenamiento de los derechos civiles y de los derechos políticos dentro de la sociedad, empiecen entonces a adquirir poder y presencia dentro de sus sociedades. La globalización, esto es neoliberal, que protegió el interés de ciertas élites económicas, y los valores postmateriales también se han venido proyectando sobre lo que nosotros consideramos estos tipos de democracia. Esos valores postmateriales es que, bueno, los jóvenes hoy en día le dan más interés, por supuesto, a una foto en Instagram que incluso a salir bien dentro de un examen. Yo particularmente he visto jóvenes que están más preocupados porque no le dieron un like a una foto que porque sacaron 0,5, 0,3 dentro de un parcial. Cuando en mi generación, que pertenecemos a otra cultura de elementos más materiales, nosotros nos preocupábamos por un examen mucho más que opinaran de nosotros por una foto. Pero es el mundo moderno, esas características también debilitan bastante la formación de una democracia sana, de una democracia que pueda darle respuesta y que pueda ser genuinamente representativa de una sociedad con una cultura política importante. Entonces, la principal amenaza en el mundo moderno son nuevos gobiernos despóticos que se han venido estableciendo a nivel mundial en China, en Irán, en Rusia, en Turquía, en Austria, incluso en el nacimiento de partidos de extrema derecha como las Cinco Estelas en Italia, o el Front Nacional, National Front, en Frente Nacional en Francia, Vox en España, y del resurgir de partidos de movimientos progresistas y populistas en buena parte de América Latina, que utilizan los canales democráticos para llegar al poder, pero una vez en su ejercicio, entonces se olvidan de las condiciones éticas y morales que impone la democracia, como es la tolerancia, el respeto, las alternativas políticas, el respeto a las instituciones, la fortaleza institucional, la existencia de una posición viable dentro de una sociedad. Entonces nosotros estamos viendo entonces que la democracia moderna es una democracia en problemas, es una democracia, incluso algunos autores pueden llegar a decir que puede vivir una extinción, y el mundo moderno puede estar entrando entonces en una nueva ola
si se quiere, autoritaria, despótica, autocrática, entonces que iría en contra de las sociedades y que iría en contra del orden internacional que se fue construido con mucho sacrificio luego de la Segunda Guerra Mundial. Esa es la observación que nosotros tenemos entonces sobre el poder, el gobierno y la democracia en el mundo moderno. ¿Y por qué un joven entonces, joven que quiera ser un líder, un joven que quiera guiar hacia una sociedad, hacia un mejor destino, debe aprenderse estos conceptos clave, que no son solamente clave para el mundo de la ciencia política, la politología, sino también clave para el ejercicio del poder político, sobre todo cuando tiene enfrente una lucha difícil por cambiar un sistema que a todas luces tiene problemas de poder, tiene problemas de gobernabilidad y por supuesto empieza a actuar fuera de los márgenes de la existencia de una democracia sana y robusta, como puede ser el caso, si nosotros decimos el caso venezolano. Muchas gracias a todos, le agradezco a todos por prestarme un poco de su tiempo para escuchar lo que se quieren decir. Son estas reflexiones que venimos nosotros discutiendo, no solo en la Universidad de los Andes, sino también con otros grupos de apoyo que quieren generar nuevos liderazgos necesarios para la sociedad venezolana.